Estamos ya con Axel Kicillof, coincidís con la OCDE, coincidís con el FMI, que el gobierno se piensa que va a estar mejor de lo que dicen ellos. Mirá, cuando dimos la discusión del presupuesto, no fue por aplicar, digamos, por proyectar los errores que cometieron en el presupuesto pasado, porque si no tendríamos que decir que ese presupuesto era un absoluto dibujo, pero la verdad que ya en ese momento el FMI había dado una caída del 1,6. Es decir, estos son los amigos del gobierno. Eso es, si todo lo que el gobierno piensa que puede salir bien, sale bien, lo contrario de la ley de Murphy, no sé cómo se llamaría, si todo sale extremadamente bien, no hay ningún problema cambiario, no hay ningún problema con la cosecha, consiguen rascar algún peso, incluso con el acuerdo del FMI para poner en la economía real, el ajuste no es tan grande, la inflación se modera, todas hipótesis muy improbables. Es decir, que ese es el escenario todo perfecto. Y todo perfecto no existe nunca, y menos con este gobierno que hace 2 días nos enteramos que Sturzenegger en una conferencia de prensa o en una conferencia confesó que el desastre que estamos ahora es mala praxis del gobierno. Dijo, acá me intervinieron, bueno, cada uno... sí, pero se echan la culpa entre ellos. Es lo de menos, esto no es ni el mejor ni el equipo de los últimos 50 años. Lo que dice es, en el gobierno había enormes tensiones que nosotros denunciábamos, que la prensa oficialista cubría, pero que terminaron en una pérdida de reserva de 35.000 millones de dólares. Yo creo que estas cosas no son judiciables, digamos que no es que tenemos que discutirla ante un juez. Pero este gobierno se tiene que hacer responsable de que la ida al fondo, incluso tomando al exfuncionario Sturzenegger, dice, lo que pasó en la Argentina fue culpa del gobierno, ni tormenta, ni nada. Después vino Toto Caputo, que cuando se ponga a hablar, o hablen los demás del desastre que hizo, porque con Sturzenegger se perdieron 20.000 millones, después 15.000 más. Y esto me parece que es muy importante y las cosas pasan acá, digamos, como tren bala y a nadie le importa, pero la verdad que un funcionario que era el mayor de confianza de Macri reconozca que los errores de la política, la coordinación entre el gobierno, y yo creo que ganaba Sturzenegger o ganaba el equipo de Marcos Peña o el grupo de Marcos Peña en estas decisiones, en los dos casos era un desastre. Eran malísimas políticas. Ahora, el peor de los escenarios era que se pisotearon la cabeza entre ellos y que nos hicieran devaluar un 100%, perder 35.000 millones y estar con la tasa en 65 puntos. Es un desastre muy grave para que livianamente pase. De eso quiero hablar. Vamos a la placa del fondo, lo que en realidad preparó en su informe último la consultora Radar, y tiene que ver con los desembolsos del Fondo Monetario, porque la oposición se prepara para gobernar, supongo, digamos. Hay una intención, una voluntad neta de poder y no hay testimonialidad. Ahora, veamos esto que está ya en pantalla. La barrita celeste es el primer acuerdo y la barrita negra es el segundo acuerdo. Se lo traduzco. En 2022 y 2023 Argentina va a tener que devolver cada año alrededor de más de 20.000 millones de dólares. Básicamente es eso. Y eso va a ocurrir en el 2020, 2021, vas a tener ese margen, pero ya 2022 y 2023 tenés que hacer ese desembolso. Obviamente va a haber una negociación, me imagino, para no pagarlo. Ahora, ¿cómo gobierna un espacio que hace de el consumo, la guita en el bolsillo de la gente, como fue, para simplificarlo, el gobierno kirchnerista, para hacer ese proyecto económico con este lastre? Mira, la verdad que la preocupación que tengo yo con esto es que primero falta un año y ya la cantidad de desastres sucesivos por contradicciones, por errores de política, por mala política y por mala praxis de esa política que han generado hace que ese escenario es un escenario más o menos previsible dentro de estos planes, pero puede ser mucho peor o puede ser mejor si, como viene pasando en algunos puntos, los que somos oposición no dejamos que en 2019, por ejemplo, al tiempo que siguen recibiendo fondos del FMI, vuelvan a endeudarse en el mercado privado de una manera descontrolada, como han hecho los años anteriores. Es decir, que yo creo que el panorama que habrá a fines de 2018 depende de lo que hagamos nosotros como oposición el año que viene. Muy irresponsable votar este presupuesto, muy irresponsable acompañarlo. Es un presupuesto que les habilita muchísimo endeudamiento. Hoy no lo tienen porque Argentina, como se dice, los pacientes esos que están artificialmente... Permitime sí. no coincidir.
Creo que si la oposición no votaba el presupuesto y el gobierno tenía un traspié institucional o un traspié cambiario o un traspié, era un gran argumento decir, nos pusieron palos en la rueda, no nos votaron el presupuesto. Pero si ahora andan diciendo por el mundo que el problema que tiene la economía es que puede ganar Cristina. Y no lo O sea, es. si vos vas a ¿No ver... es un problema para los inversores eso? Yo creo, mira, yo he tenido reuniones con inversores internacionales, no. Dice, ¿por qué este gobierno que hace todo mal, que desestabilizó todas las variables, que empeoró todos los indicadores con respecto a cuando estaba el gobierno anterior, dice que el problema sería que cambie la política económica? Si, a ver, hay una vieja frase que me parece que se olvida un poco este gobierno, que es de Néstor, pero creo que es de sentido común, que esta deuda, cualquier deuda que sea, solo se va a poder pagar si la economía crece. Pues si la economía cae con ajuste, y esto ya también es algo sabido, incluso por el propio Fondo Monetario Internacional, que está evaluando que en Grecia se le fue la mano con el ajuste y por eso profundizó la recesión que venía, que en otros países no se dio con esa magnitud, por acogotar a los presupuestos, los salarios. Tenés que la propia Europa, después de la crisis de 2008, tomó diferentes caminos y los que siguieron la receta del fondo es a los que peor les fue. Entonces, yo creo que esta deuda, que tiene una parte con privados y una parte con el FMI, es una deuda que ha crecido muchísimo, que ahora lo que tenemos que hacer es controlarla, que se sustituya la deuda con privados por deuda con el Fondo Monetario en el marco de ese acuerdo, con mejores vencimientos, con menos tasa, y después ver en qué situación nos deja este gobierno en términos de cuánta reserva deja, porque también es una cosa, si de nuevo se le llevan sin ningún control 30.000 millones de dólares, que si en la caja tienen 58.000 o 53.000. Pero Axel, ¿puedo retomar esa pregunta de qué características, vos que has estado negociaste con el Club de París, has estado con el FMI, qué características tiene que tener un presidente o presidenta para ir a negociar con Christine Lagarde y decirle, mirá, No se puede. No tenemos. No, me parece que hay como dos, tres cuestiones. Una primera es la realidad. Y la realidad es que nosotros, por eso decía, esto es como un respirador artificial. Muchos me preguntan, ¿pero Argentina puede caer en default? Cayó. Con este gobierno, en febrero de 2018, fue Caputo a pedir la plata que necesitaba para cubrir la deuda que habían tomado ellos y le dijeron no. O sea, que en términos fácticos estaba en default. ¿Qué es lo que pasó? Apareció el respirador artificial que sostuvo estos vencimientos, deuda mal tomada, deuda de corto plazo, deuda cara, que tomó este mismo gobierno. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que decir? Este mismo gobierno, si tuviera alguna lógica que no sea lo que cuenta Sturzenegger, que es una especie de riña entre ideas malísimas, o sea que el que gana, perdemos los demás, lo que debería hacer es tratar de ordenar, dado que tiene una tranquilidad para el pago de los vencimientos de este año, tratar de ordenar los vencimientos de los años siguientes de una forma un poco mejor que lo que ha hecho, porque ha cargado los vencimientos sobre el gobierno anterior. Es prácticamente una cuestión que incluso el propio gobierno, tantas encuestas que dicen que vamos a hacer campaña sucia, lo único que pueden apelar es dividir la oposición en campaña sucia. Este gobierno políticamente está espantoso. Ahora, Axel, el gobierno en campaña es el mejor gobierno, es el mejor Cambiemos. Gestionando ya vimos que no le encuentra el agujero al mate. En campaña en general han sido aptos. Ahora, ¿puede dividida la oposición enfrentar esa habilidad oficialista en el año electoral? Y es complicado porque lo que sabemos no es que son buenos haciendo campaña, son buenos mintiendo, dicen cualquier verdura. En una campaña electoral hacen un focus group, dice Iván y Darío quieren River campeón, cambiar esos trajes, no sé qué, bueno, cambio de trajes para Iván y Darío. Y así van recorriendo el Espinel prometiendo cualquier cosa. Segundo lugar, campaña sucia. O sea, lo hemos visto en Brasil, es un tema de estudio internacional con WhatsApp que te dicen el candidato es X, bueno, X hizo toda la lista de aberraciones, incluso segmentada. Vos no te gusta que X no sea ambientalista, bueno, te lo muestran tirando la basura en el riachuelo para agregar, no te gusta que haga negocio por derecha, por izquierda. Entonces me parece que todo eso no habla de una habilidad. Habla de una aberración de la democracia, algo que hay que condenar y que nosotros tenemos que empezar a denunciar desde ahora. Mirá, y eso es lo tercero. Te lo pongo al revés, ¿por qué no hacen ustedes campañas sociales? Eso es lo tercero que creo que hay que evaluar.
una cosa es hacer campaña desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la economía creciendo 12 años y medio, con lo cual son la jurisdicción más rica en un momento donde el país crece y donde, bueno, entonces es administrar un consorcio donde todos los tipos te pueden pagar las expensas que quieras. Entonces, bueno, te va bien, te va bárbaro. Hoy vemos que Rodríguez Larreta, o Vidal, habiéndole pasado un montón de plata, infinita plata, se la gastó en intereses de deuda. Porque tomó un montón de deuda, que ahora todo lo que recuperó del conurbano se le va a ir en los intereses de deuda en dólares que tomó porque Macri le dijo, mira, anda por acá. Cubriendo a Macri y dejando desprotegida a la provincia, estamos en un desastre producido por Vidal, que ¿qué hizo? Nada. Entonces tenemos una gobernadora que no hizo nada más que mucho Twitter, mucho Instagram. Y hay que ver cómo reacciona la sociedad ante una situación ostensiblemente mala, ante un fracaso dicho por los propios... A ver, el mejor equipo se fueron todos, esto se tiran ahora los radicales, la política mal, la economía mal. Entonces yo creo que una cosa es hacer campaña pura, sin ser gobierno, otra cosa es, siendo gobierno, tratar de hacerle creer a la gente que lo que pasa no pasa y que todos los demás que no son uno son terroristas, delincuentes, que un paquete de sábanas es una bomba nuclear, entonces, bueno, yo creo que eso empieza a tener un límite, el gobierno ha perdido muchísima credibilidad, las campañas sucias ya no mueven lo que movían antes, esperemos que sea así. También 2017, que es como el ejemplo, bueno, gobernaban pero les fue bien. Bueno, pero 2016 hicieron todas las chanchadas, 2017 inyectaron crédito, obra, pararon el tarifazo y pusieron la cláusula gatillo, suspendieron el neoliberalismo, no es que lo revirtieron, pero lo suspendieron hasta terminar las elecciones. Terminó las elecciones, naftazo, devaluación, reforma laboral, reforma previsional, y por más campaña sucia tuvieron un cacerolazo en la Ciudad de Buenos Aires que no es el kirchnerismo. Yo creo que la sociedad está un poco más alerta de que Macri le miente, usa la campaña sucia. Me parece que está un sector le gustará eso o prosperará con este programa económico o tendrá incubado culturalmente, históricamente, psicológicamente una cosa de que el peronismo, lo popular no va y puede creer cualquier cosa. Me parece que con eso también hay que discutir porque ya estamos llegando a un momento donde hay empresarios con los que yo hablé que confiaban así y ya están diciendo, bueno, pero está bien, el sacrificio que me llevan es que todo el sector desaparece, ¿para qué? Te voy con el primero de los puntos. Decía, han prometido cosas. Macri había aumentado el ABL más de 800% y después dijo vamos a bajar los impuestos y hoy hay más carga fiscal, más presión impositiva en los bolsillos. Más presión, más retenciones, ¿qué con ustedes? Pero vos tenés, más impuesto a la ganancia, menos jubilaciones. Todo pero el kirchnerismo, el peronismo tiene esa credibilidad para decir vamos a bajar los impuestos, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros creo que nuestras prioridades no es determinada medida. Yo lo hablé con empresarios el otro día que me decían, acá hace falta bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque no estoy ganando plata. Estoy perdiendo y voy a cerrar. Bájenme los impuestos. Y en 2015, ¿cómo venía? Ganaba un montón de plata. Los impuestos eran lo mismo. Los impuestos eran lo mismo. Y te digo un montón de plata, o más o menos, o no perdía. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la estructura impositiva argentina, ahora este gobierno la deterioró. Durante los 15 años, durante los 12 años y medio del gobierno anterior, no cambiamos los impuestos para subirlos. No los cambiamos. No cambiamos las alícuotas del impuesto a la ganancia para subirla. No reformamos, no hicimos una reforma impositiva más antiempresario. Lo que sí pasó es que había mucha rentabilidad, los primeros años mucho más grande, cuando empieza la crisis de 2008 se complica, cuando después caen las commodities se complica, obviamente con las vicisitudes. Pero nuestras prioridades y nuestros objetivos era la industria nacional, el empleo, la inclusión social, los derechos, y esas prioridades van a ser las mismas. El paquete de medidas, y me parece que en eso sí nos van a creer. Tal vez, y mira, pasó en varios países del mundo, ahora tal vez está un poco más reputado esto, pero cuando Trump le dice a los americanos, miren muchachos, el mundo está desastrado, el FMI hace cualquiera, acá nosotros nos hacen hacer tal cosa y tal otra, yo voy a defender, yo no estoy de acuerdo con América para los americanos, lo que digo es que este gobierno es Argentina para los americanos, digamos, ¿y dónde están los argentinos? Y me parece que esas prioridades, con los más y los menos,
hay una parte de la sociedad que creo que va a ser permeable a esto. ¿Lo haces eso con los que estuvieron hoy en la Casa de Entre Ríos? Que estuvieron Massa, Pichetto, Schiaretti, Urtubey y después varios gobernadores. Estuvo, que se me ocurra, estuvo Sí, Mansur, la viste. Bueno, ¿lo haces con ellos o Bernie recién sugería que no tanto? Mira, yo siempre digo, acá los pasos hacia 2019, primero era que esta intensa campaña de manipulación que hay en los medios de comunicación. A ver, te digo, cualquier cosa de las que pasa diariamente, si le pasaba a nuestro gobierno, para hacer una comparación, ni buena ni mala más o menos, pero pasaba en nuestro gobierno, hubiera sido un escándalo, pero de una magnitud tremenda. ¿El baile de Macri, por ejemplo? Bueno, ahí tenés, porque yo me acuerdo que creo que estábamos en campaña en 2015, ocurrió, fin de 2014 con la policía y nosotros estábamos en un acto. ¿Cómo va a estar en un acto? Y no era que está declarando el duelo, haciéndose el compungido y a los 10 minutos está bailando. Lo cual, digo, es una cosa menor, pero ¿por qué uno la destaca? Pues yo puedo decir, no importa, sí importa. Lo que sí digo es, a Clarín, La Nación, a los medios que hoy son oficialistas, les importaba un montón. O sea, si eso mismo lo hacía un miembro... Y yo creo que también la sociedad piensa en estas cosas. Entonces, lo primero era, contra esa campaña, contra ese trabajo que hacen de encubrimiento, de complicidad, de disimular todo lo malo que pasa, lo más que pueden, y a veces tirar alguna para negociar. Esa campaña, que los sectores perjudicados con la política de este gobierno se den cuenta, los sectores, de que el problema es la política económica. Yo creo que esa etapa está bastante cumplida, porque vos hoy caminás por todos lados y la gente, digamos, no el dirigente, sino la base social, los sectores, la clase media, ya se da cuenta que la prepaga se la aumentaron 530.000 veces y son todos amigos de Macri, todos festejando, y mirá que no les está yendo bien, pero esto no sirve. Segundo punto, armar un frente opositor, de dirigentes opositores. Ahí es donde yo creo que cada dirigente tiene que tomar, y uno no lo puede tomar por ellos. Para nosotros, en términos de coherencia, de oferta electoral, como vos lo mires, no podemos presentar un frente electoral que sea mitad opositor y mitad oficialista. Lo que va a querer la sociedad es un frente opositor. Y ahí me parece que la decisión la tienen que tomar los dirigentes. Si quieren estar, a veces sí, a veces no, que ayudo, que no sé qué, que critico más al gobierno anterior que al actual, me parece que va a ser muy difícil. Pero es una decisión de los dirigentes. Una vez ha pasado con varios dirigentes y hace poco, que tomaron la decisión de tomar un perfil netamente opositor públicamente, con la valentía que necesita esto, porque este gobierno trata de meter presos a los opositores, y esto es clarísimo. Al que era amigo ayer y hoy opositor, le buscan causas judiciales, entonces hay que tener esa valentía, hay que tener esa decisión. Me parece que una vez tomada esa decisión, es todo más fácil. Axel, gracias. No, gracias a usted. Y el datito del día que se lo comentaba Darío fuera de aire es que la búsqueda más, las tres búsquedas en realidad, con más vistas, con más clics en realidad en Google fue en relación al presidente de la Nación, con Disney, con el Ara San Juan y con el baile. Quiero decir esto, que por más que la tele o por más que los diarios no lo muestren, la gente sola va, busca, la gente va y tiene ganas de enterarse qué pasa. ¿Hacemos una pausa? Sí.